No, espera. Por la muerte de Mahsa Amini, la joven iraní de 22 años que murió después de ser apresada por la policía de la moralidad, ¿no?, en el país. Bueno, continúan las protestas porque además se fueron conociendo nuevos detalles de la muerte y de cómo fue el arresto. Hay testigos que dicen que la vieron, que la golpeaban antes de subirla a la camioneta. Y también se conoció que, por ejemplo, la policía, antes de la muerte de ella, llamó a la familia para decirle que le llevaran vestimenta decente, ¿no? Que es eso supuestamente lo que iban a hacer, enseñarle, entre comillas, cómo debía vestirse según las reglas que existen en el para país. los que no están con el tema, ¿no?, los que nos están escuchando en Radio La Finur, ¿cómo comienza toda esta barbaridad? Digo, ¿cómo empieza? Bueno, todo esto comienza, podría decirse, en 1979, con la Revolución Islámica, ¿no?, y el triunfo del Ayatollah Khomeini, que instauró una república islamista en Irán, ¿no? Y a partir de ahí fue obligatorio para las mujeres utilizar el velo que cubra su cabello y parte de su rostro, y es eso lo que se le pedía a Mahsa Amini, ¿no?, que usara bien el velo. Según la policía de la moral no lo usaba bien. Esta policía de la moral, digamos que ahora se llama así, en ese momento tenía otro nombre porque fue cambiando, pero siempre hubo civiles o parte de esta policía, que no es una policía, ¿no?, que estaban vestidos de civil, mujeres y hombres, que iban viendo en la calle si la gente utilizaba el velo o se comportaba de la manera que la Sharia, que es un conjunto de normas basados en la ley islámica que rigen el país, se cumplían o no. Y en el caso de no cumplirse, esta policía lo que hacía era llevarlos, ¿no?, a estos lugares donde supuestamente los reeduca sobre cómo deben vestirse, cómo deben comportarse. Pero en el último tiempo esto se intensificó, estos controles se intensificaron, sobre todo en 2017, que hubo una serie de protestas, que hubo otras mujeres también se quitaron el velo en señal de protesta. Bueno, a partir de ahí y de la presidencia de Ebrahim Raisi, que es el presidente de Irán, empezaron a intensificarse estos controles, ¿no? Así que podríamos decir que el inicio fue en ese año, ¿no?, en 1979, con la Revolución Islámica, y a partir de ahí eso nunca cambió. Bueno, y esto se da como que ellos querían corregir alguna situación de rebeldía. A lo mejor, digo, esto es tremendo. Es terrible y, digamos, nosotros lo vemos como terrible no fuera, y lo que llama la atención esta vez es que ha generado muchísima movilización dentro de la sociedad, dentro incluso del mismo gobierno, que ya la llaman la patrulla de los asesinos, ¿no?, a la patrulla de que digamos que se encargaba de ver esto, ¿no? Y bueno, como vos decís, es un acto de rebeldía para ellos, en realidad rebeldía de una ley que además eso está en el Código Penal, ¿no? No solamente es algo religioso, porque hay que también decir que dentro de Irán lo político y lo religioso no están tan divididos, ¿no? Hay un presidente, hay un parlamento que es elegido por el pueblo, pero también hay un gran líder religioso que es el que de alguna manera comanda todo eso. También hay un consejo de guardianes, que se llama, ¿no?, así, que está compuesto el gobierno también por un consejo de guardianes que miran que las leyes vayan a favor de la ley islámica, de la ley musulmana, como ellos la entienden, porque también hay que decir que uno a veces dice, bueno, la ley islámica, el Islam no es de por sí violento, no es de por sí represivo, es la interpretación que cada país y cada líder religioso hace de esa religión, ¿no? Bien, sí, bueno, esto lo hemos planteado como discusión en algún momento, bueno, obviamente tratar de prejuzgar
algunas situaciones, ¿no? Pero no hay mediadores, digo, dentro de, ya sea de lo religioso o del gobierno, mediadores que además, digo, puedan tener un término medio ante esta situación. No, hay organizaciones de derechos ¿Ovedores? humanos. No, organizaciones de derechos humanos. Bueno, Naciones Unidas se volvió a manifestar, pidió que permitan las manifestaciones pacíficas, porque lo que está pasando también ahora es que también son reprimidas las manifestaciones. Hay decenas de detenidos, 75 heridos, hasta ahora iban 5 muertos, ¿no? Más de 75 heridos. Entonces lo que piden las organizaciones internacionales es que esto pare, que haya alguna medida. Amnistía Internacional también se manifestó. Algunos países también condenaron el hecho, Estados Unidos, la Unión Europea, pero digamos no pueden hacer demasiado, ¿no? Y de hecho desde 1979 esto viene siendo igual. Lo que sucede es que ahora, bueno, ocurrió una muerte que además el gobierno dice que fue una cuestión natural, que la chica murió por un paro cardiorrespiratorio, pero que hay pruebas, incluso Naciones Unidas dijo que hay pruebas de que esto no fue así. Torturada, de que fue, claro, de que fue torturada, que fue golpeada, de que esto ocurrió dentro de esta detención, que además no debería haber, digamos, no, esta policía puede llevar a reeducarte, entre comillas, pero no puede detenerte en una prisión, ¿no? No tiene ese poder. Bien. Esta chica estaba, digo, dentro de algún grupo, digamos, de, bueno, aquellos que protestantes, por decirlo así, de alguna u otra manera, que estuviera relacionada con algún otro sector o alguna cuestión política que sería lo nuestro en Argentina. Bueno, sí, ahí es interesante lo que preguntas, porque precisamente no es que ella estaba en ningún movimiento, sí lo que quiere utilizar de alguna manera el gobierno es esto, porque ella era del Kurdistán iraní, que es esto, los kurdos son una nación sin país, pero que reclaman un territorio que abarca varios países, entre ellos Irán, también Siria, y ella era del Irán, de Kurdistán, digamos, pero del Kurdistán de Irán, o sea que pertenece a Irán. Y entonces lo que dicen ahora desde el gobierno es que todas estas manifestaciones tienen que ver con los kurdos, que quieren separarse, y no tienen que ver con la muerte de esta chica, cuando en realidad sí, ¿no? El que quiere vincular políticamente esto más es el gobierno, que las manifestantes que salieron genuinamente a la calle a manifestarse. ¿A vos cuántos años? 22 años tenía. Y digo, ¿tenía familia, hijos? Sí, estaba paseando con su familia en la capital de Irán, en ese momento con su hermano, en el momento que fue detenida. Por supuestamente, como te digo, no usar bien el velo, es decir, que el velo no le cubriera todo el cabello. Y eso generó también una fuerte crítica en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se ve a las mujeres cortándose el pelo, ¿no? En señal de protesta, sacándose los velos en la vía pública, lo cual, como Esto te decía, es la situación hoy en Irán, ¿no? Digamos, protesta, están protestando, ha habido más muertes. Las manifestaciones siguen, ¿no? Porque se conocieron detalles, como te decía, eso de que le habían pedido a la familia que le llevaran ropa decente. Nadie cree en los videos que se divulgaron en la televisión, donde se la ve supuestamente a ella, porque desde Naciones Unidas dijeron ni siquiera se puede saber si es ella la que está ahí, pero además son imágenes editadas donde se la ve desplomarse, pero nada más. Entonces, al conocerse más y más detalles, las movilizaciones continuaron, ¿no? Esto empezaron el viernes, cuando ella murió, y continúan todavía. Y además yo creo que la represión por parte del gobierno empeora las cosas, ¿no? Más gente sale a manifestarse, no solamente contra esta muerte, contra el uso del velo, sino también contra la represión por parte del gobierno. Y que vienen padeciendo desde hace años atrás, ¿no? Desde hace muchos años. Bueno, para finalizar, Agus, entonces, digo, otros organismos internacionales y otros países se han manifestado al respecto. Se ha manifestado Naciones Unidas, la parte de derechos humanos de Naciones Unidas, que dice esto de que las pruebas serían contundentes, ¿no? Y que además tienen ya registros de otros tipos de maltrato a las mujeres, que incluso en casos como se las llevaban de los pelos y las subían a las camionetas, ¿no? Por la calle. Desde Amnistía Internacional también hubo llamamientos a que, primero, a que las manifestaciones no sean reprimidas, y después a que se investigue todo esto, ¿no? Realmente, desde el gobierno dijeron que iban a investigar, pero también aseguraron que no hubo ningún contacto físico, entonces ya sabemos para qué lado probablemente va a la investigación. Desde Estados Unidos también se condenó esto, desde la Unión Europea, y lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, y hablando un poco de cómo se relaciona políticamente todo esto también, es que los republicanos fueron los más críticos, porque el gobierno de Biden lo que está intentando hacer es renegociar un acuerdo nuclear
que Estados Unidos tenía con Irán, y que Trump desarmó, ¿no? Y entonces dicen, ¿cómo puede ser que ahora los demócratas están negociando con este tipo de países, ¿no?, en el que pasan estas cosas? Digamos que es utilizado políticamente también. Bien. Pero sí hubo esa reacción internacional, sobre todo de Estados Unidos, de la Unión Europea y, como te digo, de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos o ONGs más chicas que también se han manifestado, sobre todo en redes sociales. Bueno, tremendo. Y obviamente vamos a seguir tratándolo aquí en la mañana de Radio La Finur, cómo continúa esto, pero bueno, bien lo explicaste. Si no se ha podido hacer nada en todos estos años, no se avisora a algún cambio en lo inmediato, ¿no? Digo que esto va a continuar y es un o sea, se maneja de esta manera, digo, tanto lo político como lo religioso. Sí, exacto. Y bueno, además hay otra cuestión, ¿no? Porque hay mujeres que, digamos, cuando surgen estos temas, hay mujeres que dicen, bueno, pero yo no me siento obligada, yo uso el velo porque quiero, claro, pero porque lo usan dentro de su religión. El problema en Irán es que todas las mujeres, independientemente de su religión o de que no tengan ninguna religión, están obligadas a usar el velo. Y ese es el problema, ¿no? Que se obliga de a una repente, persona... Agus, ¿no? Qué sé yo, mañana va Agostina Muñoz a Irán, tiene que usar el velo. Tiene que usar el velo. Hay algunos permisos a veces para los turistas, pero por lo general las extranjeras también lo tienen que usar. ¿Sí? Y esto de caminar, que va más atrás del hombre, digo, todas esas cuestiones que, digo, eso sigue pasando. Y esas cosas siguen pasando, incluso las mujeres, por ejemplo, tienen la custodia de sus hijos hasta los 7 años nada más, y no pueden decidir el divorcio, ¿no? Entre otras cosas. Otra de las cosas que fue pasando en el último tiempo también es que no podían entrar a un banco o a ningún organismo público si no tenían bien puesto el velo o cumplían según quien lo vea, ¿no? También en ese momento, porque son reglas generales, no cumplía con las reglas de vestimenta, como por ejemplo usar ropa holgada en los brazos y en las piernas. Bueno, o sea que también una turista puede ser detenida también si no cumple eso, ¿no? Sí. ¿Hay casos? ¿Hay datos de eso? No tengo en este momento datos de eso, porque como te digo, en el caso de las turistas es un poco más laxo. Lo que pasa es que tampoco hay demasiado turismo en Irán, pero... Es verdad. Bueno, me puede pasar que vaya algún periodista, por cobertura, algún... Sí. Incluso, bueno, hay periodistas del país que están exiliadas, pero es una regla general para todos, para extranjeras y para mujeres que vivan dentro del país. No conozco casos de turistas que hayan sido apresadas por eso, pero es una obligación que existe. Digamos, yo creo que depende también de la interpretación de quien lo vea en ese momento, ¿no? Como te digo, claro. Es decir, la policía de la moral está compuesta por 7.000 personas que podés encontrarte en la calle porque no sabés, porque están vestidos de civil. Sí. Y bueno, depende de la interpretación de esa persona que te encuentres en ese momento, será que te lleven o no detenido, ¿no? Bien, Agus, agradecerte y te propongo para otra ocasión, se viene el Mundial en Qatar, y también, ahí está, ¿qué va a pasar? Los turistas, hay que respetar, obviamente tienen situaciones distintas a las nuestras. Bueno, ¿te parece que nos metamos también en ese tema? Sí, seguro. Hay incluso algunos jugadores o países que se manifestaron porque decían, bueno, las violaciones a los derechos humanos en Qatar también existen y quizás no querían participar. Así que sí, es un tema interesante que podemos tratar. Bueno, por ejemplo, Maradona en su momento contó varias anécdotas. ¿Qué pasó cuando fue a Dubái a trabajar? ¿Y qué le pasaba, por ejemplo, a su pareja, ¿no? Que tuvo muchos problemas. Está bien, y eran salvados, hay veces salvados una forma de decir, rescatados de algunas situaciones complejas por los príncipes y todo lo demás, pero es un tema interesante para tratarlo más ahora que se viene el Mundial. Hay argentinos y argentinas que se van a ir igual, más allá del cambio de dinero y todo, se van igual, ya compraron paquetes y todo eso, pero bueno, un tema para tratarlo que es interesante también, ¿te parece? Sí, claro. Además, en muchos casos también políticamente a los países les conviene tener el Mundial dentro de su país. Han pasado en muchos casos, permite mostrar lo bueno del país, ¿no? Al resto. Pasó en el caso de Rusia, pasó en Brasil, ¿no? Que quería mostrar lo bueno. Incluso pasó en Argentina, ¿no? En plena dictadura militar, tratando de mantener ocupada a la gente en algo como el fútbol y mientras tanto las violaciones de los derechos humanos que había dentro, ¿no? Así que Bien. es un tema interesante. Muchas gracias, Agus. Gracias a vos. Bueno, seguimos en la mañana, se viene Mesa 5, así que quédense Claro aquí que por sí. Radio La Finur, dale.